Bueno, que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a compartir en esta mañana un tema apasionante, un tema precioso y un tema también muy mal entendido a lo largo de la historia del cristianismo y que tiene que ver con la iglesia de Jesucristo. Y esta predicación yo la he dividido en tres partes, es decir, vamos a tener tres predicaciones. No es que vayamos a tener hoy las tres predicaciones, pero sí vamos a tener este domingo, el que viene y el otro, vamos a hablar del mismo tema. Y lo que vamos a hablar en esta mañana es tocante a la naturaleza de la iglesia, del material con que está hecho y cómo está formada la iglesia. El domingo siguiente vamos a hablar de la autoridad espiritual de la iglesia. Y el último domingo vamos a hablar sobre el liderazgo en la iglesia. Tema apasionante. Y lo cierto es que si bien en el siglo XVI el caballo de batalla que los reformadores tuvieron que enfrentar contra la iglesia institucional fue la justificación por la fe, que por cierto lo sigue siendo, solo que ya no hay una batalla, ¿sí? Hoy podríamos decir que el caballo de batalla es tocante a la naturaleza de la iglesia, ¿sí? Por lo tanto, la semántica que nos viene, el concepto que nos viene de la iglesia, cuando nosotros pronunciamos iglesia, lo primero que le viene a la mente de cualquier ser humano es el lugar de culto, el templo donde se rinde culto a Dios. Por eso decimos, vamos a la iglesia, ¿sí? La segunda cosa que nos viene a la mente es la jerarquía. Vale, vamos a la iglesia, pero ¿quién manda en la iglesia? Es la pregunta que se cita en la mente y el corazón de muchísimas personas, y en especial, ¿verdad?, los que tal vez no están familiarizados con el término, ni mucho menos con la vida espiritual de la iglesia, pero sí son preguntas, ¿verdad?, que suscitan el corazón. Lo tercero es una cuestión de denominación. Iglesia bautista, iglesia pentecostal, iglesia católica, iglesia protestante. Y estos son conceptos que se barajan en la mente de la inmensa mayoría de las personas. Teniendo esa referencia en la mente, es normal que tengamos una percepción distorsionada de lo que la Biblia dice que es la iglesia. Y según la Biblia, la iglesia es la comunidad de fieles cristianos. Por lo tanto, cuando una persona, y además vamos a ver tres cualidades que tiene la iglesia, y vamos a ver 6 características distintivas de lo que es la iglesia. Por lo tanto, como esto es un tema que lo vamos a ir desarrollando no solo este domingo, sino los siguientes, nos vamos a dar cuenta que no cualquiera puede englosar la iglesia de Jesucristo. Y no de cualquier forma se puede adorar en ella. Que eso es un error que se ha ido cometiendo a lo largo de la historia, en el que se nos han dicho de que somos todos hermanos, ¿verdad? No importa lo diablo que uno sea, somos todos hermanos, porque somos creados por Dios, sin más. Y en base a eso, pues bueno, la iglesia o la institución religiosa establecida, me gusta definirlo más de esa forma, ya autollamada o autoproclamada iglesia, enseñó siempre que el bautismo de niño, para que ese niño fuera parte, sea parte de la iglesia, y que a lo largo de su vida, pues bueno, sea parte del rebaño universal de la iglesia de Jesucristo. Ahora, el término iglesia, miren, esto lo vamos a ir viendo un poco más detenidamente, pero la iglesia, el concepto de iglesia, eclesia, ustedes saben muy bien que significa llamado, significa en resumidas cuentas asamblea, una asamblea. Y este término, como muchos que emplea el Nuevo Testamento, no son términos sacros, no son palabras que nacieron inspirados por el Espíritu Santo, sino más bien fueron palabras adaptadas del mundo
del mundo a la iglesia para definir y para poder entender un poco mejor ciertos conceptos. Pero la palabra o el calificativo que sí la Biblia da, inspirada por el Espíritu Santo para la iglesia, es cuerpo de Cristo. Por eso ustedes van a ver que no está mal definir que los mismos apóstoles hablaban la iglesia de Tesalonicenses, la iglesia, porque son las asambleas de los fieles en Cristo que se reunían en un lugar o en otro, pero que vamos a ir viendo, esto lo vamos a tocar en cuanto a las características de la iglesia. Ahora vamos a hablar de las cualidades de la iglesia. ¿Por qué? Porque a mí, de cuando yo oí es una especie de, es una frase que suena a broma, pero que cuando tú te analizas esta frase, te deja pensando y tú dices, ¿cuánta razón tiene? Ustedes saben, cuando Pedro se pone en el pórtico, ¿verdad? Y pasa, mejor dicho, había un paralítico ahí. Y el paralítico le pide dinero. ¿Y Pedro qué le dice? No tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y la broma viene que hoy es el pseudo sucesor el autoproclamado sucesor de Pedro, no puede decir no tengo ni oro ni plata, pero tampoco puede decir levántate y anda. Entonces eso es una muestra, porque vamos a esta predicación es una predicación temática, no va a ser una predicación expositiva. Si bien vamos a utilizar Mateo 16, 18 como base, y vamos a tocar algunas cuestiones. ¿Se acuerdan Mateo 16, 18? Esta palabra también mal interpretada y tal vez posiblemente utilizada adrede para manipular, como muchas otras, como la misma incluso palabra apóstol, etcétera, etcétera, que tampoco es una palabra apóstol, no es una palabra inspirada por el Espíritu Santo. Es una palabra técnica que significa enviado y que puede ser usada de muchas formas, pero que algunos la usan con el fin de manipular, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan cuando Jesús dice, y yo también te digo, esto se lo dijo a Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella? Como punto de partida, simplemente recordar que la palabra Pedro es piedra, pero roca es piedra grande. Y todos sabemos que Cristo es nuestra roca de salvación. Es piedra angular, es la piedra principal, es roca, que para los que se oponen se revelan piedra de caída, pero para otros los que creen es piedra de bendición y edificación. Por lo tanto, cuando Jesús le dice a Pedro estas palabras, no le está diciendo que sobre su persona iba a edificar la iglesia, sobre la persona de Pedro, sino sobre su declaración. Entonces, ¿cuál es la declaración de Pedro? ¿De acuerdan? Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esta declaración, Cristo iba a edificar la iglesia de Jesucristo. Ahora bien, lo primero que nosotros tenemos que saber de la iglesia de Jesucristo, y esto es muy importante saberlo, es que la iglesia de Jesucristo no es una institución establecida sobre la faz de la tierra sin más, sino que es un organismo vivo. Y es un organismo, y como tal, como es un organismo vivo, es algo que tiene vida, va creciendo, se va desarrollando, y no hay nada sobre la faz de la tierra, ni principado, ni potestad, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que pueda oponerse a algo que ha sido establecido pura y exclusivamente por Dios como un organismo. ¿Se acuerdan el domingo pasado? Vida abundante. Que es necesario que el que no tiene la vida del Espíritu no puede pertenecer a esta iglesia. Por eso la vida espiritual
es la que el detonante, lo que marca la diferencia, es lo que nos hace ver que somos parte de esa iglesia que es viva. Ahora bien, tal como nació la iglesia, es así como debe ser mantenida. ¿Ustedes se acuerdan cómo nació la iglesia? El cuerpo de Cristo nace en Hechos capítulo 2, en Pentecostés. Fue un acontecimiento glorioso. Fue tremendo. Cuando Pedro, que justamente citaba el hermano Iván, citaba, ¿verdad? Cuando Pedro decía que ya había sido profetizado por Joel, de que por razón del derramamiento del Espíritu Santo, enviado por Jesús a la diestra del Padre, era que iba a ser formado un pueblo del nuevo pacto. Ese pueblo del nuevo pacto no nació de una manera, a trancas y barrancas, no es una institución establecida por los hombres, no tiene ningún nombre, ningún título, no tiene un rótulo, no tiene una denominación, no tiene... Y yo quiero decirles, queridos hermanos, porque esto es importante entenderlo, porque si como nació la iglesia se ha de mantener y se mantiene por el poder del Espíritu Santo, que fue de la manera de cómo nació mediante el poder del Espíritu Santo de Dios en la tierra. Y esto a nosotros nos puede parecer un acto histórico, sin más, tal vez. Pero si eso yo lo llevo a mi propia vida, yo tengo que hacerme dos preguntas. Primero, ¿cómo fue mi conversión? Por supuesto que como hemos venido a Cristo es multiforme. No todos hemos venido de la misma forma. El Señor trabaja conforme a la persona, ¿verdad? ¿Pero has visto algún poder extraordinario en el mover de Dios en tu vida alguna vez? Porque lo has necesitado. Porque posiblemente no lo has necesitado, no lo hemos necesitado. Y si no lo hemos necesitado, gloria a Dios, ¿por qué? Porque Dios nos ha guardado, nos ha cuidado, nos ha protegido, nos ha llevado una vida que no nos ha faltado nunca nada, nunca has pasado por dolor, ni por enfermedad, ni por nunca nada de nada. Por lo tanto, no hemos necesitado de un poder extraordinario en mi vida. Pero si nosotros recordamos cómo nació la iglesia nació en un estruendo de un viento recio que soplaba y que dice que recibieron lenguas repartidas como de fuego. ¿Por qué como de fuego? Porque por las cosas que hablaban, el fuego es símbolo de condenación y de testimonio y purificación. Por lo tanto, las lenguas, cuando empezaban a hablar en lengua, traían juicio, traían revelación de Dios de lo alto. Y que las lenguas es señal de que no hay nada natural en el nacimiento de la única iglesia establecida por Dios en la tierra. Nada natural. Y eso me lleva a mí a pensar de cómo, en cierta manera, mi vida fue llevada a los pies de Cristo. Yo puedo decir, hermano, que yo tuve un Pentecostés en mi vida. Con la diferencia que no hablé lengua, porque no era necesario, porque las lenguas tenían su función. Esto ya lo sabéis, ¿verdad? Pero me cambió de adentro hacia afuera. No fue algo, abracé la confesión de Westminster. La confesión de fe helvética me llegó tanto a mi corazón que eso me llevó. La palabra de Dios caló tanto en mi corazón, pero no lo suficiente humanamente hablando como para que ese Dios poderoso pudiera obrar de manera poderosa en mi vida, sino que fue acompañada con un mover del Espíritu que me sacudió, me tiró al suelo, y que cuando yo logré levantarme, me sentí otra persona. Humillada, pero con virtudes. Humilde, aunque era orgulloso. Y llena de gracia de Dios que no merecía, que ahí arrancó una nueva vida a partir de todos estos años. ¿Se acuerdan? Primera de Pedro 2:5.
Porque vosotros, dice, hablaba de que sois templo para un sacerdocio vivo, para presentar sacrificio a Dios. Por lo tanto, que eso lo vamos a ver, que otra virtud que tiene la iglesia es la composición meramente sacerdotal. Y miren, hermanos, yo te digo una cosa. El sacerdote no es alguien que sigue a Cristo porque le han dicho que tiene que hacerlo o porque ha visto que es bueno. Es alguien que siente en su más profundo interior el deseo ardiente de estar con su amado, de seguirle, de servirle, por una sencilla razón: porque le conoce. Tú no vas a jamás seguir a Cristo si no le conoces. Nunca, jamás vamos a cumplir un sacerdocio para Dios a menos que le conozcamos en espíritu. A menos que algo haya sucedido en nuestro mundo interior que nos haya sacudido de tal manera que ese viejo hombre haya muerto y que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Así que, otra cualidad que tiene esta iglesia es de que está compuesta por sacerdotes y sacerdotisas. Como le digo inclusive, sacerdotes y sacerdotas. Hay que estar en el tiempo, ¿verdad? Y cuando Hechos 2, el mismo Pedro decía, en otras palabras, señores religiosos, ya no hay judíos, ya no hay griegos, ya no hay esclavos, ya no hay libres, ya no hay hombre, ya no hay mujer, no hay niño, ni anciano, porque todos profetizarán, tendrán sueños, verán visiones, etcétera, etcétera, por el poder y el amor de Dios morando en las vidas de cada uno de ellos. Y eso nos lleva a creer y a pensar de que esta hermosa y bella iglesia de Cristo es un lugar en el que los que componen el cuerpo de Cristo como miembros de ese cuerpo son miembros activos. Porque quien los activa no es la liturgia, no es el culto, ni siquiera la palabra, no es el pastor, es el Espíritu Santo quien, si como comenzó, va a continuar la vida, edificando nuestra vida. Amén. Así que, tercera cualidad, existe sobre la faz de la tierra solo y exclusivamente por la presencia del Espíritu Santo. Tal es así que si no fuera por la presencia del Espíritu, el Espíritu Santo es lo que hace que esta asamblea se transforme en iglesia de Dios, en la iglesia que además no tiene ciudad permanente, busca la de porvenir, que se va a convertir en la nueva Jerusalén, que es espiritual, que es sobrenatural y que debe aprender a vivir como los israelitas tuvieron que aprender a vivir en el desierto. Nosotros en este desierto, Valle de Sombra y Muerte, tenemos que aprender a vivir en lo sobrenatural. Que si tú y yo hoy estamos aquí, que no sea porque, bueno, es domingo, yo no trabajo los domingos, ¿qué voy a hacer? Sino porque hay un poder de que te capacitan, me capacitan para poder trabajar, para poder tener sustento, para poder moverme, me da vida, me da salud, me da todo aquello que nosotros vemos como normal y común. No es ni normal ni común si Dios quitara su mano por un segundo de nuestras vidas. Dejaría de ser normal y común. En 1 Corintios 12:3 dice que tengo que aclarar que nos vamos a ir paseando por muchos pasajes bíblicos porque es una aplicación temática. Pero en 1 Corintios 12:3 dice: nadie puede llamar
Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Por eso es el Espíritu Santo el que marca, el que hace distintivo, el que esa asamblea es la iglesia de Cristo. O es una simple asamblea religiosa que hablan de Dios, pero Dios no está ahí. Y yo sabía escuchar, que es otra frase que a mí me dejaba pensando, y cuánta razón tiene, sabía escuchar, que decía, lamentablemente, en las iglesias, porque también está bien decir iglesias, luego lo vamos a ver, en todas las congregaciones, si el Espíritu Santo fuera quitado, la inmensa mayoría seguirían haciendo exactamente lo mismo. No habría diferencia entre la iglesia sobrenatural de Dios, conectada con el cielo, a una simple asamblea de gente buena intencionada que hablan acerca de cosas espirituales. Y eso me lleva a tomar nota, a pensar, a reflexionar, porque eso lo aplico a mi vida. Julio, ¿qué pasaría si el Espíritu Santo se fuera quitado de ti? Que eso no existe, ¿sí? Eso es hablando hipotéticamente. ¿Tu vida cambiaría en algo? Pero os digo una cosa, que si en una congregación, que dicha congregación es la iglesia de Dios, porque cada miembro han nacido del Espíritu, han nacido de nuevo, han sido regenerados por el Espíritu. Y ahora viene la misma pregunta. Si el Espíritu fuera quitado, que esto yo también lo oí y me daba gracia porque un día un hermano lo dijo en broma, porque normalmente en las iglesias latinoamericanas, y aquí la mayoría somos latinoamericanos, es común ver el trasfondo de dónde venimos, ¿verdad? No es un trasfondo de una vida normal, muchas veces de barrios bajos, de bandas, de gente de la cárcel, de gente de mal vivir, ¿verdad? Y otros pues no, pero también eso no quita de que aunque uno no haya estado en la cárcel, aunque uno no haya participado en ciertas cosas, uno no haya sido un angelito. Pero decía, ¿qué pasaría si nos desconvirtiéramos? En este preciso momento saldríamos a patadas y a palo limpio. ¿Ustedes se imaginan? Porque tú y yo hemos sido transformados por la gracia de Dios. No has sido transformado por tu bien hacer o por tu buena intención. Has sido tú transformado, hermano, por el poder de Dios. Y si Dios, hipotéticamente hablando, tú te desconvirtieras y yo me desconvirtiera. Miren, si alguien se desconvirtiera, hermano, sal por pata de aquí. Sal como corriendo por lo que me contaba lo que era. Iván, ¿verdad? Antes de conocer al Señor. Y ustedes no me han conocido a mí antes de conocer al Señor. Si yo me desconvirtiera, hermano, y yo creo que la mayoría. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Cuánta gloria y cuánto hace que el Espíritu, la presencia y morada del Espíritu Santo sea vital, crucial, para poder entender que la iglesia de Jesucristo no es una edificación, no es una institución creada por los hombres, sin más. Miren, querido hermano, la iglesia de Jesucristo tiene que ver con una edificación, un edificio. La palabra edificar viene, o mejor dicho, la palabra edificio viene de edificar, y edificar es un edificio. Un edificio es edificio porque ha sido edificado. Y la Biblia habla mucho de ser edificados espiritualmente. ¿Pero por qué? Porque somos casa espiritual, sacerdocio de Dios. Y que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas para morada de Dios en el Espíritu. Para que el Espíritu siga morando. Primero, ese edificio no se ha terminado, sigue edificándose. Por lo tanto, tu vida no se ha acabado. Es decir, ni tú ni yo hemos acabado la carrera. Y en segundo lugar, es para que la presencia de Dios siga morando en tu vida y en la mía. En el momento que Dios dejara de obrar en nuestras vidas, en ese preciso momento el Espíritu Santo saldría de nuestras vidas. Pero eso no ocurre, porque no ocurre. Y lo que ocurre es que Dios se comprometió hasta el final a estar con nosotros todos los días hasta el fin de la era.
Porque cuando se refiere al mundo, no está hablando del fin, está hablando del fin de la era de la gracia. Y a mí, en esta semana escuché una frase en Facebook que me gustó muchísimo. A mí me ministró, fíjense, es la poquísima vez que me ministra una palabra que yo oigo de esa forma. Y decía, hermanos, la gracia de Dios está a punto de acabarse. No va a durar para siempre. Aguanta un poco más. Aguanta. Porque el fin de la era será el fin de la era de la gracia. Cuando ya Dios diga, ya no habrá más, que te vas a levantar, vas a ver el sol y vas a decir, qué lindo. El sol se va a convertir en sangre. Se va a desatar un conflicto bélico bestial, mundial, a nivel que sálvese quien pueda. Se odiarán unos con otros, se entregarán unos a otros. El amor se habrá enfriado a tal punto que brillará por su ausencia, porque Dios ya habrá quitado. Y ahora Dios, en cierta manera, ¿y ahora qué? Lo que os captabais creyendo de que vosotros teníais salud, trabajo, fuerza, por vuestra propia naturaleza, ahora os voy a mostrar de que mi gracia os ha acompañado todos los días de vuestra vida. Eso al ser humano, ¿sí? Incluida la iglesia, evidentemente, que muchas veces perdemos de noción ciertas cosas. Hermanos, el Espíritu Santo es lo que marca la diferencia en nuestras vidas con respecto a lo que es la iglesia. Y, bien, ¿saben cuál es una de las formas que el diablo tiene de obrar para frenar tu vida? Es hacer que aquello que es genuino de Dios, él se encarga de que sus propias marionetas lo usen para distorsionar todo aquello que es no solo genuino, sino indispensable para tu vida y la mía. Por ejemplo, hay movimientos que hablan mucho del Espíritu Santo, porque han entendido bien que la era de la iglesia es la era del Espíritu Santo. Si tú quitas el Espíritu Santo, la iglesia no existe, no tenemos nada. Pero lamentablemente hay un sector que el Espíritu Santo lo tiene solo como una doctrina. Y hay otro sector que el Espíritu Santo lo tiene como un abuso de muchas cosas que Dios no instituyó, ni habló, ni enseñó. Y eso es lo que el diablo usa para que lo tenemos como doctrina, rehusamos a cierto mover del Espíritu que Dios, en su sola potestad y autoridad, Él quiera, en algún momento, si bien le parece hacer, querer realizarlo y no poder, por la dureza de nuestro corazón, porque hemos cerrado nuestro corazón a aquella forma que hemos visto de cómo se ha manipulado el nombre del Espíritu Santo y su obra. ¿Me entendéis? Y eso a mí me lleva a reflexionar y a decir, Julio, no es por tus fuerzas, no es por todo lo que tú conoces de mí solamente, sino por todo lo que tú me dejas vivir en ti. Y ahora el Espíritu Santo me dice, Julio, y yo ahora tengo una pregunta, ¿tú realmente me dejas absolutamente moverme como yo quiero en tu vida? ¿Quieren que te diga? Yo les voy a responder, ¿no? Aunque una pregunta íntima yo les voy a responder, no. Fíjense, intento, trato, es una lucha, pero reconozco que no le dejo mover al Espíritu Santo todo lo que Él le gustaría y quisiera que se moviera. Porque no dudo de que Él esté, pero no sé si Él se mueve todo lo que Él tendría que moverse en mi vida. Ahora bien, querido hermano, vamos a pasar a las características de la iglesia. La iglesia de Cristo, primero, es universal. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Qué se quiere decir con esto? La palabra universal, la palabra católico significa universal. ¿Qué significa? Que es para todos. Es supracultural. Es decir, no está adaptada al oriental, al occidental, no es para el español, ni para el peruano, ni el argentino, ni el chino. No, es universal para todos. Y aquí hay una cosa que es muy importante aclarar. Miren, aunque la Iglesia Católica se llama católica, la Iglesia de Cristo es católica, se llame como se llame. Es decir, la Iglesia no se llama católica, es católica.
Se llame como se llame evangélica, se llame como se llame, es universal para todos. Lo que pasa es que el término católico se le acuñó como un concepto, una referencia, una denominación y a un movimiento religioso histórico. Pero cuando tú y yo somos católicos, porque la Iglesia es católica en su concepto, en su entendimiento. Y eso lo vemos, por ejemplo, en Apocalipsis 7:9, cuando Juan dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca y con palmas en la mano. Por lo tanto, aquí vemos que esta iglesia, y fíjense una cosa, querido hermano, porque yo he leído en algunos libros de historia que se dice que el mundo occidental, tal como lo conocemos actual, es un mundo forjado y desarrollado sobre la base del mundo judeocristiano, con tintes helénicos y sobre todo de las leyes romanas, ¿sí? O sea, hay un cóctel, pero la esencia del mundo occidental es el cristianismo, que cuando fueron esparcidos, llevaron el evangelio hacia el norte, y esa ideología fue creando una idiosincrasia que marcó un carácter distinto al mundo oriental. Si ustedes ven, hay diferencia del mundo oriental y el mundo occidental. Y en algunos libros de historia dice que la iglesia de Cristo, ¿por qué? Porque cuando tú estudias la historia de la iglesia, vas a notar que tiene un gran elemento de cultura occidental, ¿sí? Pero sin embargo te dicen que nació en el oriente, que la base y el nacimiento de la iglesia es oriental, no es occidental. Amén. Pero entendamos, querido hermano, que el contenido de fe de aquella iglesia que nació en oriente crea como resultado una cosmovisión que se le ha acuñado con el nombre de Occidente para diferenciar de Oriente. Pero que ese elemento, escucha bien esto, ese elemento que hace que la iglesia haya influenciado y que en todo lugar que haya influenciado la iglesia a lo largo de los siglos haya desarrollado una cosmovisión tan distinta al Oriente, ¿sabes cuál es? La renovación mental. Por eso la ciencia, la tecnología, la revolución industrial, la revolución filosófica, todo se desató y se desarrolló en base a la Biblia y a su contenido. Y eso es lo que marca lo que llamamos culturalmente Oriente y Occidente. Pero esto me lleva a mí a pensar de que, como es supracultural, un error que cometió la iglesia occidental fue ir a predicar, por ejemplo, al Oriente, a la India, o a China, o al África, las misiones, porque recuerden que históricamente el movimiento evangélico es un movimiento misionero. Y este movimiento surge principalmente en las Américas. Es decir, surge en Inglaterra, pero surge como para llevar el evangelio a Estados Unidos, pero en Estados Unidos, al tener la libertad de poder adorar como ellos entendían que podían adorar a Dios, comenzaron a enviar misioneros por todo el mundo. Pero esos misioneros, en la mayoría, no siempre, pero en la mayoría de las veces cometían el error de llevar la cultura occidental establecida y llevarla al mundo oriental. Y es ahí donde muchas veces no fraguó, porque la iglesia de Dios es universal. Por lo tanto, querido hermano, a Dios no le importa cómo tú te vistas. No le importa que si tú, por el lugar que has nacido, tú estás acostumbrado a llevar sombrero y a llevar, o como en Escocia, que los hombres llevan falda, por cultura. O en algunas tribus africanas que llevan taparrabo. Dios diga, a este pueblo no, porque qué pecador, porque fíjate, no se
no llevan la ropa que Dios dice que yo entiendo que tienen que llevar. Para nada. La santidad de Dios y la obra del Espíritu Santo en una persona va por encima de las culturas de cada pueblo. Y esa es la grandeza que tiene el Evangelio. Y esa es una de las cosas que hizo que la iglesia creciera en el transcurso de la historia. Y que se permeara en todas las culturas de la tierra que al día de hoy podemos ver. Si usted mire, observan cristianos de Europa del Norte, por ejemplo, y tú ves a un cristiano en Cuba, o en África, o en cualquier otro lado, y vas a ver formas totalmente distintas unas de otras, pero todos adorando al mismo Dios. Y todas con un mismo sentir y un mismo parecer. Porque el Espíritu Santo es la que gobierna y reina en ese lugar. Otra de las características que tiene la iglesia, y que esto es, aunque parezca obvio, porque lo hemos oído muchas veces, pero es muy necesario repetirlo y una y otra vez, así como el diablo repite sus mentiras constantemente sobre las redes. Nosotros, hermanos, una técnica, una forma, también porque Jesús repetía constantemente, de cierto, os digo, y tal, y repetía. Y repetir, hermanos, que todas aquellas asambleas que se autoproclaman iglesia de Jesucristo como cuerpo de Cristo, si no están fundamentadas sobre la doctrina de los apóstoles, que esa es otra característica, no es iglesia, no es el cuerpo de Cristo. Y con esto no quiero decir que haya algunas diferencias de matices. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de las doctrinas esenciales y troncales de la fe cristiana, que la vemos plasmada en todos los libros del Nuevo Testamento. Cuando nosotros distorsionamos u omitimos esas enseñanzas, automáticamente al Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad, le estamos diciendo: o vete de nuestra vida o nunca está, que eso es lo más seguro que se hace. Por lo tanto, somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios 2:20. Esa es una característica muy distintiva. ¿Por qué? Porque hay cuantas denominaciones o formas o rótulos de cristianos hoy no están basadas, sino más bien en tradiciones humanas. Y yo le digo una cosa, querido hermano. Cuando en esta corriente que se están moviendo ahora de los autoproclamados apóstoles y demás, eso surge debido a que quieren manipular a la gente y porque al final, en definitiva, no están fundamentados sobre los verdaderos apóstoles de Jesucristo, sino juegan con el concepto, ¿verdad? Enviado, yo soy un apóstol. Es como, hermano, ¿ustedes saben que ustedes son pastores también? Porque en el momento cuando tú a un compañero de trabajo le ministras las cosas de Dios, tú le estás pastoreando. ¿Te gusta o no? ¿Lo ves o no? Lo estás pastoreando, por lo cual eso te convierte en pastor. Pero tú no pastoreas una congregación, ¿verdad? Porque no has sido puesto por Dios como obispo para apacentar la grey de Dios. Pero pastorea. Por lo tanto, esos conceptos son usados para que, por el fin de manipular y de llevar las ascuas, ¿verdad? Como dicen aquí, las sardinas, ¿verdad? Y eso es una cosa que nosotros tenemos que darnos cuenta. Tercero, es una. Jesús vino a establecer una iglesia. Y esto, el sistema católico, es lo que no entienden y nos apuntan a nosotros los protestantes por la cantidad de denominaciones que existen. Pero si ustedes observan, por ejemplo, miren, vayan conmigo al libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 31. Entonces, claro, dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el líder. Por el Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora, habla de las iglesias. Entonces ellos utilizan ese concepto mal empleado
para decir que el protestantismo es un error de la naturaleza por considerar muchas iglesias. ¿Está bien? Es que hay muchas iglesias, pero hay una y muchas. Está la Iglesia de Jesucristo y muchas congregaciones que pertenecen a la única iglesia ganada por la sangre de Cristo en nuestra vida. Por lo tanto, esto es importante decirlo porque uno puede oír por ahí, en el YouTube y demás, yo he oído de debates, y que casualmente debates que ponen a alguien que no sabía ni coger la Biblia ni así, y la ponen para debatir algo que ni él mismo entendía muy bien lo que estaba queriendo defender, ¿no? Pero bueno, Hechos 20:28 dice, por tanto, esto le dice, fíjense lo que es, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo, aquí no fue puesto por Pedro, por el Espíritu Santo, os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Por eso, querido hermano, la iglesia es una. Y es ahí donde el Señor nos insta a los que nos ha dado la responsabilidad. ¿Apacentar qué es? Llevar buenos pastos, lo que estamos haciendo ahora. Con toda nuestra carencia, es llevar buenos pastos. Que sean pastos, hermano, por lo menos de calidad. Que sean pastos que a ti te lleven a crecer, aunque no te des cuenta. Por eso yo siempre le digo al hermano, por favor, predisponte a determinarte a escuchar la palabra de Dios. Ven un domingo a escuchar, aunque sea solo la palabra, y te vas sin nada más. Porque los buenos pastos te van a hacer en tu corazón hacer un crecimiento que tú no te vas a enterar. No nos vamos a enterar, pero va a haber un crecimiento interno. Y no te extrañe que al cabo del tiempo tu vida cambie y sea revolucionada y que en algún momento Dios te haga así. ¡Plaf! Porque estés preparado para estar con cosas más profundas espirituales y que hoy no la podemos sobrellevar y que estamos todavía en las cuestiones naturales porque no lo podemos sobrellevar, pero cuando realmente uno ya es maduro, ¿por qué? Porque se ha movido por fe, no por sentimientos, entonces el Espíritu no puede hacer otras cosas en la vida de uno, porque ya no nos movemos por sentimientos, nos movemos por fe. Así que, querido hermano, es una, dijimos, es universal, ¿sí? Es apostólica, es una, está unida. Para los que quieren creer, hermano, que la iglesia de Jesucristo está desmembrada, no han entendido jamás ni entienden lo que es la naturaleza de la iglesia. Porque cuando en Efesios 4, ¿sí? En Efesios 4:3 dice, solícitos en guardar la unidad de los miembros de la iglesia. ¿Dice eso? No dice eso. ¿Qué unidad dice? La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El Espíritu es uno. Y todos los que tienen la morada del Espíritu son uno. Y los que se unen al Señor, un Espíritu son con Él. Por lo tanto, aunque tú vivas a kilómetros y entiendas que la forma de rendir culto a Dios sea de determinada forma y yo la entienda de otra forma y viva en las antípodas, somos una iglesia, un cuerpo para Dios. Y aunque tú te llames metodista y yo me llame, iba a decir anglicano, pero muy difícil el tema anglicano porque hay lugares, hay denominaciones que hay cuerpo de Cristo ahí, pero no es lo que justamente se caracteriza por él. Hay católicos que son católicos, ¿por qué? Porque son parte de la iglesia, pero eso no significa que la iglesia católica sea católica, ¿me entendéis, no? Pero hay denominaciones que tú dices, wow, y yo lo haría a ti, pero hay un buen grupo que por lo menos llevan frutos dignos de arrepentimiento. Y llevan frutos apacibles de justicia. Y por lo menos llevan fruto del Espíritu Santo. Se evidencia en parte, ¿no? Porque eso se debe evidenciar. La iglesia es invisible, amén, pero muy visible también. Invisible porque no tiene ningún rótulo, denominación ni nada. Es invisible, solo Dios la conoce. Pero es visible porque si tu fe no tiene obra, está muerta. Porque la verdadera iglesia tiene obras que proceden de la fe. Y eso se ve y lo ve todo el mundo. Y está unida.
Miren, la unidad de la iglesia no es proporcionada por la jerarquía, sino por Cristo al derramar el Espíritu en los corazones de todos los que pertenecen a la familia de Dios. Guardar la unidad significa fundamentarnos todos en la misma verdad de las enseñanzas de Jesús. Por eso dice, solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. ¿Qué es lo que nos manda la iglesia? A guardar lo que el Espíritu ya hizo. Unirnos. ¿Cómo? Una fe, un Señor, un bautismo, doctrina. Porque es la doctrina lo que une, las coyunturas que nos une y nos va dando el crecimiento que da Dios. Eso es la doctrina, es la enseñanza. En Efesios 5:27, que estos versículos se usa mucho para las reuniones matrimoniales, para las bodas y demás, pero a veces nos olvidamos el sentido de lo que Pablo estaba queriendo decir aquí. Dice, a fin de presentársela, está hablando de la iglesia, a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hermanos, miren, la iglesia invisible de Cristo, llamada cuerpo de Cristo, es santa y no tiene mancha delante de Dios. Tal es así que cuando el Señor venga a buscarla, se gozará tanto con su iglesia que celebrará las fiestas. Habrá una fiesta en el cielo, las bodas del Cordero, en donde nosotros como la novia ataviada estaremos delante del Cordero. Son analogías, figuras que pone la Biblia, en donde Dios se gozará con nosotros, no más que lo que se goza